La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9 de la mañana ya con 21 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Como usted seguramente ha venido escuchando a lo largo de estos días, este atentado que se dio por parte del ejército egipcio en contra de un convoy de turistas que viajaban en aquel país, de mexicanos y de también algunos extranjeros, ha generado una serie o una ola de confusiones o de falta de información o información a cuentagota, como usted le quiera llamar, sobre lo que realmente está sucediendo, y primero sobre lo que realmente sucedió, cómo se dieron los hechos, y después de cómo realmente está sucediendo este trato, estas pláticas, estas charlas que se han venido dando ya entre los dos países. Todo lo que comenzó con una noticia de un atentado en contra de, le repito, de estos turistas por entrar, que fue lo que se dio en primera instancia como inicio o como información, por entrar en una zona restringida allá en Egipto con un ataque por parte del ejército. Bueno, luego se convirtió y se parece ser que se está convirtiendo ya en un problema incluso entre países. Algunos sobrevivientes dicen que finalmente fueron atacados hasta durante 3 horas por parte de militares del ejército egipcio desde el aire. Los egipcios dicen obviamente que entraron en una zona restringida. Uno de los guías de turistas dice que tenían permiso para poder acceder a esta zona, y finalmente, bueno, el gobierno mexicano ya levantó una alerta para aquellas personas que quieran viajar de México a Egipto. México dijo también que el asunto del terrorismo en aquel país es muy similar al narcotráfico, ¿no? Indicó Shoukry, el ministro egipcio de Relaciones Exteriores. Y bueno, Osorio Chong y Ruiz Massieu los declararon y advirtieron que se habla totalmente de contextos distintos, los conceptos que estaba diciendo el ministro del Cairo, Shoukry, y que era un error y una confusión, que realmente se empezaban a manejar o de manera símil el asunto del terrorismo con el asunto del narcotráfico. Y esto, creo yo, desde mi punto de vista, y bueno, usted que nos está escuchando, corríjame por favor si estoy en un error, pero esto se ha generado a raíz de esta serie de confusiones y de esta serie de información que finalmente va surgiendo a quemarropa. El gobierno de México, y eso también es importante decirlo, ha actuado de manera rápida y ha actuado de manera puntual en cuanto a la reacción que han tenido para apoyar a los familiares, para viajar hacia aquel país, para entablar relaciones con las autoridades también de Egipto. Pero ¿qué es lo que ha pasado realmente? Y por eso invitamos vía telefónica al doctor, profesor de posgrado, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Alfredo Jalife, para platicar un poco sobre el tratamiento que los medios de comunicación hemos dado a este problema que ya se suscitó en Egipto. ¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades y cuál ha sido la reacción de los ciudadanos? Le repito, este problema ya parece que ya se convirtió precisamente en un problema ya entre países. Doctor Alfredo Jalife, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo. Un placer, Víctor, encantado. Buenos días. Doctor, vamos comenzando, como se dice coloquialmente, desde el principio. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que sucedió en Egipto? ¿Pero sobre qué tema? Sobre el asunto de las personas que asesinaron militares en Egipto a los turistas, que originalmente planteaban ellos que habían entrado en una zona restringida. Uno de los guías de turistas dice que no, que tenían todo el permiso. Y estas declaraciones que ha venido haciendo Shoukry referente a que se pueda hacer una comparación entre el terrorismo que se vive en Egipto con el crimen organizado en nuestro país. Bueno, eso demuestra que no ha habido buen manejo diplomático para llegar a ese grado de que tenga que mandar el ministro saliente, porque el gabinete de Egipto renunció la semana pasada, si no me equivoco, por un asunto de corrupción, y tuvo que dimisionar en cuerpo entero todo el gabinete. Entonces, para que un diplomático llegue a este nivel de un ministro del Interior, creo es Shoukry, haya llegado a mandar ese tipo de carta, quiere decir que no está bien manejado eso. Esas cosas no tienen por qué salir al público. Esa es mi muy humilde opinión.
Lo que pasa es que ha habido mucha desinformación. Primero, aquí se manejó que eran solamente 2 muertos. Luego, el mismo día, yo había tenido una entrevista en radio y yo había dicho que nada más por lógica, si el número de mexicanos era mayor, con lo de los acompañantes egipcios, pues debían haber más muertos mexicanos, ¿no? Lo cual obviamente no nos complacía para nada. Entonces, ya desde ahí el manejo de número de muertos fue raro, fueron subiendo de un día al otro. Luego, obviamente, apareció que el mayor número de muertos es el de mexicanos. Al parecer, también hay otro tanto de egipcios, creo que andaban entre 6 o 5, algo así. Y todavía no queda claro, porque de repente sacan que fueron 7, que fueron 8, etcétera. Bueno, ya lo real es de que ya más o menos se conoce que es el número, pero lo que no, a mí hay muchas cosas que no me cuadran en toda esta, todo lo que se ha informado, ¿no? Primero que nada, el guía. Un día anterior, si no me equivoco, habían secuestrado ahí donde habían comido, donde se pararon a mediodía a comer en un picnic, el convoy. Habían secuestrado a un guía y habían matado al hijo de este guía, los yihadistas. Bueno, eso ya llama la atención. ¿Qué hace? Si la personalidad del pobre guía también que mataron también no queda muy clara, ¿no? ¿Por qué los lleva a un lugar pues realmente que zona restringida? Luego andaban en 4 convoyes en que parece ser, al menos eso lo ha dicho el embajador de Egipto en México, que eso es lo que usan los terroristas islámicos en el desierto. Luego que se salieron del asfalto de la carretera, y eso está raro. Luego yo de la prensa británica leí que llevaban SUVs, esos SUVs que los terroristas también los usan, y por eso los confundieron. Bueno, todo eso ya creaba confusión, porque y ahorita voy a la parte geopolítica, que es lo que está sucediendo en la frontera con Libia. Luego, ayer me llamó mucho la atención, lo leí en online, no sé si fue en el periódico o no, pero en un editorial del New York Times hacía una pregunta muy extraña, que si el ejército de Egipto había recibido información de las agencias de espionaje de Estados Unidos y de Israel. Entonces eso ya confunde más este rompecabezas. Es decir, esa pregunta que hace el editorial del New York Times llama mucho la atención. Quiere decir que, pues, ¿qué sucedió ahí? Luego, ¿qué tiene que ver Israel y Estados Unidos? Que había una ex senadora muy politizada del PAN, que era íntima de un ex subsecretario de Gobernación en México. ¿Qué pasó ahí? Es decir, aquí entramos ya a un rompecabezas tremendo, ¿eh? Es decir, a mí, todas las cosas conforme están saliendo estos datos, porque no es normal, entrecomillado normal, un error de esta magnitud, porque fue un bombardeo con aviones, creo que fueron helicópteros Apache. Bueno, pues quiere decir que sí, algo pasó en la cuestión de servicios de inteligencia. ¿Por qué New York Times hace la pregunta de qué tienen que ver ahí los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos, lo cual llama más la atención? Esta ex senadora del PAN, que en paz descanse, nadie le quiere mal a nadie, sea de cualquier partido, pero no era una persona cualquiera, porque era muy cercana a un ex subsecretario de Gobernación de México. Entonces, luego hay otra cosa, estas agencias de viaje patito,
que existen, a veces en todos lados existen así. En México los hay, en Egipto también, en el Cairo más. Pues son muy raras porque como que no es el momento, es el peor momento, creo, para ir al desierto de Egipto, frontera con Libia. Porque Libia en estos momentos pues tiene una guerra civil, se están matando, ahí está Al Qaeda, ahí están los yihadistas. Luego, ahí mismo, en ese lugar del lago a donde iban, un oasis, precisamente habían matado, en fechas recientes, ha habido muchos incidentes, ¿no? Habían matado a soldados egipcios en gran número. Y ya no se diga de la parte del Sinaí, aquí ya no estamos hablando del Sinaí que está cerca de Israel, estamos hablando frontera con Israel, estamos hablando ya del desierto frontera con Libia, que es sumamente riesgoso, en un momento en el que no hay que perder de vista, pues Egipto vive turbulencias, eso naturalmente puede afectar el turismo de ese país, y pero aquí otra consideración, yo creo que la gran vigilancia, si alguien quiere ir de turista a Egipto, pues sí la tienen en el Cairo, la capital, a lo largo del río Nilo, yo conozco bien toda esa región, pues ahí es relativamente seguro, no hay nada seguro en el mundo hoy, no hay nada. Ahora, ¿por qué viene este intercambio duro? Porque la carta de este ministro saliente de Egipto fue algo muy duro. Algo lo habrán presionado o no supimos manejar nuestra diplomacia. Yo entiendo el dolor de los familiares y de toda esta de nuestras víctimas mexicanas, pero también hay que tener mucho cuidado porque por una razón, la mejor diplomacia del mundo árabe la tiene Egipto. Para que hayamos llegado a este grado de tono duro, altisonante, quiere decir que recibieron algo de parte de la contraparte mexicana. Luego empieza ya la confusión, otra confusión más, el desorden. Lo estaba manejando, hasta donde yo tengo entendido, el embajador de México allá, que yo no sabía quién era al inicio, luego ya me enteré, incluso yo lo conozco. Es una gente que sí conoce el Medio Oriente, hay que reconocerlo. Él estuvo de embajador en Líbano. No entiendo por qué tuvo que ir hasta allá la canciller en un despliegue muy publicitario del avión presidencial y llevaron a no sé cuánta gente de la PGR, de médicos. Algo hay ahí que ofendió a las autoridades egipcias. Eso también hay que manejarlo. Yo entiendo todo esto del dolor, pero también hay que tomar en consideración que ese país, pues prácticamente sigue en guerra civil Egipto. Oiga, doctor, y perdonen que lo interrumpa, pero este punto que me llama muchísimo la atención. Finalmente, y como usted señala, bueno, Egipto es el país con mejor diplomacia en todo el Oriente Medio. Y este despliegue... No todo el Oriente Medio, del mundo árabe. Del mundo árabe, perdón. Y justamente este despliegue que hace México al mandar precisamente a Ruiz Massieu y a todo este cuerpo de policías y de médicos y eso... ¿No considera usted que más bien es un asunto como de mercadotecnia gubernamental, vamos a decirlo así, aquí en nuestro país, más que realmente de un apoyo real? Y le recuerdan, pues prácticamente recuerdan lo de Ayotzinapa. Eso es muy buen punto el que acabas de decir, Víctor. Yo creo que sí molestó mucho esa situación, y luego empiezo a leer, luego entra al juego el secretario de Gobernación, que es el que responde la carta, pues yo puedo decir que dura del ministro de egipcio, ¿no? Como que ya empieza ahí, hay una esquizofrenia, donde ya no veo diplomacia, ¿no? Entonces, no se está manejando bien, por desgracia, este asunto. Yo creo que el embajador debió haber manejado solo este asunto. Debió haber exigido, obviamente, las disculpas, ya las dieron, ya llegó hasta el nivel del presidente
de Egipto, tienen que indemnizar a las víctimas, y sobre todo aquí hay un grave error de la Cancillería nuestra, y también hay que decir que atrapan a la Cancillería en un hiato, es decir, en una transición en que realmente lo tengo que decir abiertamente, porque si no, pues no vamos a corregir las fallas. El que sale y la que entra, pues no son diplomáticos de carrera, por eso se cometen tantos errores. La diplomacia es toda una profesión. Es decir, aquí no podemos mandar a un exsecretario de Hacienda, tenerlo de canciller, puede ser mejor. Y además no fue mal secretario de Hacienda José Antonio Mide, eso lo tengo que recalcar, aunque haya sido calderonista y ahora es peñista. Yo creo que fue un muy buen secretario de Hacienda comparado al actual, que además es íntimo amigo de él. Luego entra Claudia Ruiz Massieu, que es abogada, pero no tiene ningún antecedente de sapiencia diplomática. Quizás la venció, pues como usted bien señala, ese afán publicitario, mercadotécnico, y pues ahí están todos los errores, ¿no? Y hablan los dos presidentes, tanto de México como de Egipto. Luego de qué hablan, en lugar de que esto mejore, porque hay que investigar qué pasó, qué sucedió, pues yo veo que casi nos estamos declarando la guerra, lo cual es absurdo. Y ahora viene algo también fundamental. Yo con todos estos faltantes raros, que es un rompecabezas, yo conozco muy bien la región, conozco a los egipcios, sé cómo piensan, sé cómo actúan. No es una cosa de lecturas, de lejos. A mí ya estamos bien, para mí ya es un rompecabezas, sobre todo después de la lectura ayer del editorial del New York Times. No olvidemos que quien mata al presidente Anwar el Sadat, lo matan dentro del ejército, y era un infiltrado de los hermanos musulmanes, que nos guste o no, pues por lo menos tienen 30% de la población egipcia. Ahora, ¿quiénes formaban parte de estos helicópteros que bombardearon a los mexicanos? Eso hay que saberlo muy bien. Hay que investigar a esta agencia Patito de turismo, que tiene mucho cuidado con esas agencias de turismo, que muchas veces las agencias de turismo, con tal de vender un ticket para el cine, pues no están enteradas o no les importa, pero son muy irresponsables, y no le dicen a uno de que pues que no hay que viajar. Yo, por ejemplo, abiertamente, lo digo abiertamente, yo iba a ir cuando había la guerra civil en Libia, había tenido una invitación para ir a Trípoli, la capital de Libia. Y estamos hablando de un país que está junto a Egipto, donde sucede este evento trágico. Iba a volar, porque no había manera de llegar por aeropuerto a la capital Trípoli. Iba a volar a la isla de Yebra, creo que así se llama, dice que es una isla maravillosa, de Túnez. De ahí iba a entrar luego a Túnez y pasar por la montaña. Bueno, en esto es mi riesgo. Yo tengo que reconocer que era un acto casi suicida. Pero y luego la misma gente de Trípoli, que me había invitado para ver ahí, asistir a una conferencia de prensa de Gaddafi, me dijo de ya no ir. Es decir, pues no, ¿cómo? Pues están ahí, se están bombardeando, hay una guerra civil, pues ¿quién va? Ahora, agarré obviamente y cancelé el viaje. Incluso yo lo iba a pagar de mi dinero, y luego me iban a dar el dinero por los costos del viaje en la misma capital de Trípoli. Yo iba en un hallazgo de misión de hechos para ver qué está pasando y ver el otro punto de vista. Y bueno, es muy riesgoso irme. Acabo de estar yo en el Líbano, fui al matrimonio de mi sobrina. Mi asistente lo sabe, mi familia lo sabe aquí. Fui con mucho temor, porque no sabe uno llegando al aeropuerto qué puede suceder. Pues el Líbano también tiene problemas. Claro. Toda la región está en llamas. Luego, estando en Beirut, porque yo quise ir a ver a una persona, porque yo me dedico a la geopolítica, necesito tener información de las fuentes, de todas, Yo soy dialéctico, oigo tesis y escucho antítesis, y la síntesis la hago yo.
Entonces, viajé a Damasco hace 15 días. Y cuando estaba el asunto de este niño, Elian Kurdi, que salió las fotos trágicas allá en la playa de Turquía, este niño refugiado, ¿no? Que apareció muerto en una playa de Turquía. Doctor Alfredo Jalife. Yo estaba yo en Damasco y viajé, pero fue a mi cuenta y riesgo. Es decir, ¿qué culpa puede tener el gobierno mexicano o qué culpa puede tener el gobierno sirio o el gobierno libanés o si esa fue una decisión mía? Claro. Cuando yo sé que hay guerra civil en Siria, el Líbano no anda muy bien, que se diga, hay problemas. Bueno, pues ya son riesgos que uno toma. Yo creo, y hay que decirlo abiertamente, aquí el grave error de la Cancillería es de que debió haber boletinado, como lo hace Gran Bretaña. Gran Bretaña fue la potencia colonial que dominó Egipto. Y si alguien conoce Egipto, es Gran Bretaña. Doctor Alfredo Jalife, doctor Alfredo, perdone que lo interrumpa. Lamentablemente se nos terminó el tiempo del programa. Me gustaría ver si pudiéramos después reprogramar otra plática con usted para seguir platicando de ese tema, que sin duda todavía hay muchísimo más de qué hablar. ¿Bueno? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho habernos tomado la llamada. Hasta luego. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más información.